Muy bien, ahora resolvamos este otro ejercicio de trabajo y energía que es un poquito similar al anterior, ¿no? Entonces empecemos. En la figura, el sistema parte del reposo. Eso quiere decir que su velocidad inicial del bloque es cero, ¿no? Y cuando el resorte está en su posición de relajamiento, o sea, cuando no está deformado también. Si la fricción es despreciable, o sea, no hay fricción entre la superficie y el bloque, ¿cuál será la rapidez de la masa cuando se ha deslizado 0,1 metros? Nos dice. Ya, primeramente anotaremos los datos que tenemos en el enunciado. La masa del bloque es de 2,0 kilogramos, nos dice, ¿no? La masa de la polea, que vemos que está con M mayúscula, es de 1,50 kilogramos. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el radio de la polea, ¿no? En esta partecita de acá, radio de la polea, lo voy a colocar con una R mayúscula, que es de 30 centímetros, que obviamente sabemos que es 0,3 metros, convirtiéndole rápidamente en sistema internacional. Vámonos con el resorte. El resorte nos da una constante, ¿no? La constante elástica del resorte es de 20 newtons sobre metro. El ángulo lo voy a llamar con un nombre, ¿no? El ángulo tita lo voy a poner, que es de 37 grados. La inclinación de la superficie, ¿no? En la que está el bloque. Y la distancia que está deslizándose hacia abajo, obviamente de forma inclinada, es de 1 metro. Lo voy a llamar D. Listo. Muy bien, entonces empezaremos a resolver este ejercicio. ¿Qué más nos dice? Nos está pidiendo hallar la velocidad y qué tan lejos va a llegar. Allá, muy bien. Empezaremos resolviendo, pero en la primera parte, analizando lo que es trabajo y energía. Ya, muy bien. Analizaremos este gráfico. ¿Qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos, no? Lo primero que tenemos que analizar son dos puntos, ¿no? El punto donde se puede decir que va a empezar lo que nos está pidiendo primeramente es cuál es la rapidez cuando se haya deslizado 1 metro, ¿no? Entonces en esto vamos a analizar este punto, o sea, desde este punto está empezando y hasta este punto va a llegar a, digamos, a recorrer 1 metro, o sea, una distancia d. ¿No? Y nos está pidiendo con qué rapidez llega el bloque hasta ese punto. Esto lo vamos a llamar punto 1 y esto es el punto 2. Punto 1 y el punto 2. En la parte de abajo siempre se pone el nivel de referencia o en el punto de análisis más bajo, ¿no? Creo que está muy abajo. El punto está más arribita. No. No va a funcionar esto. Lo vamos a hacer nuevamente. Ya. Muy bien, ¿no? Este va a ser nuestro nivel de referencia en el punto más bajo. Y ya está, ¿no? Lo que vamos a proceder a hacer es a colocarnos nuestra ecuación de energía, bueno, de trabajo y energía, o de conservación de energía para nuestro ejercicio. Como hemos visto en el anterior, ¿no? Un medio de la masa del bloquecito en el punto 1 elevado al cuadrado. Eso es debido a que el bloque se está moviendo. Más un medio del momento de inercia por la velocidad angular en el punto 1 al cuadrado. Esto es por la rotación que tiene la polea. Esto es la energía potencial. No, esto ya no es. Todo es la energía cinética. Ahora esta es la energía potencial gravitatoria, que sería la masa por gravedad, por la altura en el punto 1. Y esta es la energía potencial elástica. Un medio de K por el elongamiento en el punto 1 al cuadrado. Esto va a ser lo mismo, ¿no? Como no hay fuerzas de rozamientos, entonces va a ser lo mismo que todo esto de acá, solamente que analizándolo en el punto 2. Un medio por el momento de inercia por la velocidad angular en el punto 2 elevado al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura en el punto 2, más un medio por K por X en el punto 2 elevado al cuadrado.
Ahora sí, esta es nuestra ecuación, es un poco larga, sí, pero se simplifica mucho por el análisis que vamos a hacer. En primer lugar nos dice que parte del reposo y el resorte está en su posición de relajamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que este término, por está partiendo del depósito, su velocidad inicial es cero. Obviamente su velocidad angular del resorte de la polea igual es cero. Aquí como no hay alargamiento porque dice que está en relajamiento, o sea, su posición natural, no hay alargamiento del resorte, entonces esto es igual cero. En el punto 2 pues lo único que sería cero sería en la altura, ¿no? Porque está en el nivel de referencia. Y lo demás sí tiene. Muy bien, entonces nuestra ecuación se simplifica a la siguiente. Masa por gravedad por la altura en el punto 1. Un medio de la masa por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado. Más un medio del momento de inercia de la polea por la velocidad angular 2 elevado al cuadrado. Más un medio de k por x elevado, de x en el punto 2 elevado al cuadrado. Aquí tenemos muchas cosas. A ver, por ejemplo, todo de aquí conocemos. Ah, bueno, no. H1 no conocemos. H1 es esta alturita de acá. Lo voy a poner. Esta es la altura 1. Y lo vamos a hallar en este momento analizando este triángulo que tenemos. ¿No? Entonces nos dibujaremos ese triángulo que tenemos ahí para poder hallar la altura 1. Me voy a dibujar el triángulo primeramente. Ya. Esta es la distancia D. Esta es la distancia H1. Y esto tiene un ángulo de 37 grados. Ángulo tita lo llamas. Muy bien. Luego de aquí, ¿qué tenemos? Vamos a hacer el análisis trigonométrico de este triángulo que tenemos acá. Ya. ¿Cuál sería? Vamos a hacer el uso del seno. Seno de tita es cateto opuesto, que es H1, entre la hipotenusa, que es D. ¿No? De aquí nosotros despejamos H1 y vamos a obtener que H1 es igual a D por el seno de tita. Donde D es esta distancia, ¿no? Que mide un metro. Y el seno de tita es pues el ángulo de inclinación de la superficie, ¿no? Entonces esta altura H1 es igual a eso de acá. Muy bien, con eso llamamos H1. Después de aquí la velocidad 2 obviamente es la incógnita. De aquí el momento de inercia tampoco tenemos porque en el enunciado no nos da el momento de inercia. Bueno, vamos a hallar el momento de inercia. El momento de inercia con respecto al punto en el que está girando, por fórmulas, no, o sea, si lo buscamos en tablas, obviamente tal vez no vamos a encontrar con el nombre polea, pero el momento de inercia es lo mismo que el de un cilindro, ¿no? Entonces sería un medio de la masa del cilindro o de la polea por su radio elevado al cuadrado. Esa es la fórmula para hallar el momento de inercia de una polea o de un cilindro que está rotando con respecto a su centro, que está girando con respecto a su centro. Por la velocidad angular, esto ya lo habíamos visto en el anterior ejercicio, esto es igual bueno, si hacemos aquí, lo pondremos de esta forma, ¿no? Una relación de velocidad lineal con velocidad angular. Entonces, si nosotros despejamos de aquí la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad entre el radio. De esta forma, nosotros vamos a obtener velocidad del radio. Esto no sé por qué lo puse. ¿No? Entonces, eso vamos a hacer ese reemplazo ahí cuando lleguemos. Y lo demás conocemos porque x es igual a h1. Ah, no, bueno, x no es igual a h1. X va a ser esta vez a la distancia que está bajando, ¿no? No es esta alturita, sino esta alturita, que es la misma que esta de acá. Muy bien. Ahora sí, habiendo hallado todo, vamos a colocar mg. En vez de h1 voy a colocar d seno de tita. Esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad, lo voy a colocar b nomás, que es la incógnita, al cuadrado, más un medio del momento de inercia, que hemos dicho que es igual a un medio de la masa por su radio elevado al cuadrado, por la velocidad, ¿no? Haciendo estas relaciones, velocidad al cuadrado entre el radio elevado al cuadrado, más
un medio de k por x en el punto 2 elevado al cuadrado. Y ya está, lo único que nos queda por hacer acá es reemplazar, bueno, pero despejar b, ¿no? Esta b, y ya está, ¿no? Entonces todos los términos que no tengan b de este miembro de la ecuación, lo vamos a pasar al otro lado con signo cambiado, obviamente, y nos va a quedar de la siguiente forma. mg de seno de tita, esto va a pasar con negativo, esto va a ser igual a, no, esto no, esto de aquí va a pasar con negativo, un medio de k por x2 elevado al cuadrado. Esto de acá, a ver, vamos a de una vez a despejar velocidad, bueno, factorizar velocidad al cuadrado entre 2, ¿no? Y dentro del paréntesis el corchete que nos queda. Corchete lo voy a poner. Lo único que nos va a quedar aquí es la masa más, bueno, aquí vemos, ¿no? Que esto radio al cuadrado con radio al cuadrado se nos va a ir. Y lo único que nos queda aquí es pues un medio, ¿no? Un medio de la masa nomás. No hay más, porque esto se ha salido con eso. Sí, lo único que queda es esto de ahí. Bueno, creo que lo correcto era ponerlo nomás en paréntesis. Y ya está, ¿no? Entonces lo que procede a hacer es pues despejar la velocidad, que sería multiplicar vamos a llevar a multiplicar este 2 a todo esto de acá, y esto vamos a pasar a dividir. 2 por mg de seno de tita menos un medio de k por x en el punto 2 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre masa más un medio de la masa mayor o de la polea. Todo esto entre una raíz cuadrada, porque su potencia cuadrada tiene que pasar al otro lado como raíz. Y ya está, ¿no? Con esto hemos hallado la velocidad. Lo único que nos queda por hacer es reemplazar datos. 2, bueno, esto al reemplazar vamos a poner corchete. La masa del bloque, ¿cuánto es? Es 2 por 9.81 por la distancia D, que es 1, por el seno de 37, si no me equivoco. Sí. Menos un medio de K. K es 20 igual. 20. Por el alargamiento que va a tener el resorte, que es 1. No es 1. Sí, 1. Esta misma distancia que está recorriendo inclinada el bloque es la misma distancia que se va a alargar el resorte. 1 elevado al cuadrado. Y ya está. La masa es 2 más un medio de la masa del bloque de la polea, que es 1.50. Y listo. No, de esta forma es reemplazando. Bueno, la raíz cuadrada, no nos hay que olvidar. Ya. Y de esa forma vamos a hallar la velocidad. Simplemente es colocar en la calculadora 2 por 9.81 por 1 por el seno de 37 menos un medio por 20 por 1 elevado al cuadrado. 2 más un medio por 1.50. Y me da un valor de 1.15. 1.15 metros sobre segundo.
¿no? Entonces eso es lo primero que nos está pidiendo el enunciado, ¿no? ¿Cuál será la rapidez o obviamente la velocidad de la masa cuando se ha deslizado 1 metro hacia abajo del plano inclinado? Muy bien, entonces tiene una rapidez o una velocidad de 1.15 1.15 metros sobre segundo. Entonces es una velocidad relativamente aceptable, podríamos decirlo. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es hallar el inciso B, ¿no? Que nos dice qué tan lejos se deslizará la masa sobre el plano inclinado. Bueno, igual vamos a copiar, yo creo que todo esto de acá, ¿no? Si es que se nos deja. Muy bien. Muy bien. Entonces en este punto hay un cambio que tenemos que hacer. Obviamente ya no nos está pidiendo la distancia D, ¿no? Esa distancia de 1 metro. Nos está pidiendo cuánto va a ser la distancia en la que va a parar, ¿no? Entonces nuestra ecuación de energía se va a modificar. Igual los puntos de análisis van a ser los mismos. Ya este H1, vamos a ver si lo tomamos en cuenta. Ya, lo primero que tenemos que tomar en cuenta acá es que, ya, bueno, un cacho. ¿Qué tan lejos se deslizará la masa sobre el plano inclinado? O sea, con qué tan lejos decirnos nos está diciendo que hasta qué punto máximo va a llegar, ¿no? Y luego de ahí va a retornar. O sea, cuando su velocidad sea cero, obviamente. Muy bien. Están partiendo del reposo. Obviamente estos se van a ir. Estos se van a ir. Este H1 ahorita voy a ver qué hacer. Y este igual está en su estado natural. Cuando va a llegar, obviamente nos está diciendo que igual va a ser cero esto, ¿no? Hasta ese punto no más va a llegar. Yo creo que también, ¿no? Análogamente, por lo que nos dice el anterior, bueno, en el anterior ejercicio, bueno, en esta parte de la ecuación, si aquí está partiendo del reposo y su máximo desplazamiento que va a tener, igual la velocidad va a ser cero, obviamente también la velocidad angular en ese punto va a ser cero. En el punto 2 obviamente el punto es en el nivel de referencia y ya, ¿no? Entonces, esto llegaría a ser casi todo lo hemos eliminado, ¿no? Nuestra incógnita nuevamente llega a ser nuestra distancia H1, pero nos está diciendo qué tan lejos, con qué tan lejos nos está pidiendo ahora hallar esta distancia, ¿no? Que no es la misma distancia que le hemos hallado hace ratitos, ¿no? Es otra distancia esta. La otra era 1 metro, ya nos daba el número, ¿no? Esta distancia es la distancia a la que se va a parar, o es la máxima distancia que va a llegar el bloque. Entonces no es la misma. Muy bien. Igual, análogamente, ¿no? Como lo hemos hecho en el anterior, H1 ya no es necesario, es D seno de tita. Creo que está por demás hacer nuevamente esa deducción. MGH es D seno de tita. Donde D, como les digo de nuevo, es ahora la incógnita que vamos a hallar y no es esa distancia que recorre de 1 metro. Esto va a ser igual a 1/2 de K por X2 elevado al cuadrado. De igual forma, esta X va a ser como la incógnita, yo pienso, porque sí, pues tendría que ser la incógnita igual, ¿no? La misma, porque como esto está recorriendo distancia de esto, igual va a ser la misma distancia, ¿no? De al cuadrado. Lo estoy reemplazando en función de nuestros datos. Muy bien, entonces hallaremos nuestra incógnita que llegaría a ser D. Ya vemos claramente aquí que esta D con este cuadrado se nos van a ir. Y vamos a despejar de una vez D, que llegaría a ser esta de acá. A ver, D, este 2 va a pasar a multiplicar y esta acá va a pasar a dividir. 2mg seno de tita. Todo esto dividido entre K. Muy bien, reemplazando datos, 2 por la masa, que es igual a 2 kilogramos, por 9.81
por el seno del ángulo 37. Todo esto dividido entre K que sería la constante del resorte, ¿no? Que es 20. Y listo, ¿no? Con esto nosotros vamos a obtener nuestra solución. Sería 2 por 2 por 9,81 por el seno de 37 dividido entre 20. Y nos da una distancia de 1,18 metros. Entonces, a esa distancia, nuestro bloque se va a detener. ¿No? Entonces, primeramente hemos hallado, cuando recorre 1 metro, su velocidad va a ser 1,15, ¿no? Eso nos dice. Bueno, eso es lo que hemos hallado. Cuando recorre 1 metro, su velocidad va a ser de 1,15 metros sobre segundo. Bueno, eso nos pide en la primera parte. Y en la segunda parte nos dice qué tan lejos, o sea, qué distancia va a llegar hasta que, bueno, hasta la máxima distancia que va a llegar, ¿no? El bloque, hasta que se detenga. Y esa distancia es de 1,18 metros en la inclinada. Y esa sería la solución de este problema de